Álvaro Uribe Vélez logra aprovechar una hegemonía militar que habían ganado los hermanos Castaño. Recordemos que eran tres: Fidel, Carlos y Vicente. Ellos fundaron una estructura paramilitar que era independiente del MAS, porque el MAS fue fundada por el cartel de Medellín y los hermanos Castaño pelearon con Pablo Escobar. Por eso los hermanos Castaño hacían parte de los Pepes, perseguidos por Escobar. Pero una vez eliminado Pablo Escobar, los hermanos Castaño estaban en ese proceso antiguerrillero, aniquilando tanto a guerrilleros como a supuestos o a verdaderos colaboradores de la guerrilla. Pero los hermanos Castaño tenían tres caras: la cara burguesa, multimillonaria de Fidel Castaño. Fidel Castaño era un tipo muy rico y gastaba o invertía, como lo quieran ver, su riqueza en obras de arte. Y él peleaba mucho con Carlos, porque Carlos era más austero. Pero la primera ruptura entre los hermanos Castaño fue porque Fidel era lesbofóbico y homofóbico, como diríamos hoy. Entonces, ellos tenían una hermana que era lesbiana y Fidel la mató solo por ser lesbiana. Fidel era el que ponía la plata y Carlos era el que ponía la inteligencia militar y los contactos con el ejército, porque los paramilitares operaban de la mano con el ejército. Carlos Castaño hizo parte del ejército, algo que nunca te va a decir ni Caracol, ni RCN, ni El Tiempo, ni El Espectador, ni Semana. Carlos quedó muy ofendido con Fidel porque mató a la hermanita y porque, aparte de todo, era muy despilfarrador para su opinión. Entonces, Carlos mató a Fidel, no solamente por vengar a su hermana, sino porque Fidel estaba descuidando la parte militar, la parte más importante de la lucha de ellos, que era antiguerrillera. Y Vicente era como el hermano tonto, el que no era ni fuerte inteligentemente como militar, ni era el del dinero. Pero cuando Carlos mató a Fidel, lo hicieron ver como que fueron unos rebeldes los que lo mataron, o sea que fueron unos disidentes. Pero luego se comprobó que Carlos lo mató por esas dos razones. Y Vicente en el fondo lo sabía. Pero Vicente era la parte como más rústica, como más campesina del paramilitarismo. Carlos era el estratega, el de los contactos con militares, el de mejor discurso, el de más lecturas. Y Carlos tenía un pacto con los militares, pero a la vez tenía como una rencilla con ellos, porque a él le daba rabia cuando los politiqueros que los patrocinaban o los militares que hacían lo mismo que ellos, que era matar guerrilleros, los tildaban de bandidos. Entonces, en una entrevista que le hizo Darío Arizmendi en exclusiva a Carlos Castaño, él dijo: lo que más me da rabia es que los paramilitares también somos héroes de la patria, porque también matamos la amenaza comunista, matamos las guerrillas que le hacen tanto daño al país, pero los politiqueros que nos financian y los militares que hacen lo mismo que nosotros nos tratan de bandidos, de terroristas. Entonces, Carlos Castaño tenía como
esa contradicción, como que los necesito pero a la vez los odio. Y Carlos Castaño fue una gran cabeza para exterminar las milicias en ciudades como Medellín, sobre todo como en Medellín. Y otra gran diferencia es que había estructuras paramilitares que les gustaba más el narcotráfico, que eran las que más representaba Vicente. Pero Carlos era más idealista. A él no le gustaba tanto el narcotráfico, a él le gustaba más la lucha antiguerrillera. Y él detestaba por ejemplo, al secretario de las FARC. O sea, él decía que al guerrillero promedio no lo detestaba, porque él sabía que muchas veces al guerrillero lo reclutaban por la fuerza. O sea, era un tipo muy consciente. Pero a Álvaro Uribe Vélez lo atacan por dos razones: por acción y por omisión con los paramilitares. Gustavo Petro se volvió famoso en el 2007 porque, a pesar de que él hizo parte del M-19, él no era tan importante como lo fue Navarro Wolf, por ejemplo. A Gustavo Petro casi nadie lo conocía. Pero en el 2007, Gustavo Petro, siendo congresista, hizo un debate de control político que está montado en YouTube, que es un debate que dura como 2 horas y media. Y en esas 2 horas y media, Gustavo Petro cita puras pruebas de la fiscalía, que son todas de la época de la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, él cita más de 100 documentos que prueban, con videos incluso también, la relación entre la gobernación de Uribe y los paramilitares. En ese momento, las redes sociales todavía no eran fuertes, apenas estamos empezando a usar Facebook. Entonces, los medios dominantes taparon bastante ese debate. Pero Gustavo Petro demostró lo que el paisa promedio ya sabía. O sea, el paisa promedio ya sabía que Uribe era amigo de los paramilitares y que las convivir estaban llenas, pero llenas de paramilitares. O sea, lo que hizo Gustavo Petro fue llevar un montón de pruebas documentales de la misma fiscalía. ¿Y qué pasó ahí? Que Uribe tiene un discurso muy persuasivo, porque él siempre se mostró como que él era igual de enemigo a las FARC que a los paramilitares. Pero cuando él se montó como presidente en el 2002, él decía que con los terroristas no se negocia, a los terroristas se les derrota militarmente. Y lo primero que hizo Uribe en el 2002 fue empezar a negociar con los paramilitares. ¿Qué se puede deducir de ahí? Que para Uribe los paramilitares no eran terroristas. Para Estados Unidos, los paramilitares tampoco eran terroristas, los narcotraficantes sí. Por eso cuando capturan a Don Berna dice que él no era narcotraficante, que él era paramilitar. Y Don Berna era más narcotraficante que paramilitar. Carlos Castaño era más paramilitar que narcotraficante. Don Berna cree que él se va a salvar de la extradición. Pero aquí hay dos teorías conspirativas y ambas tienen buenos argumentos. Una, Uribe hizo el pacto de Ralito con los paramilitares y les prometió no extradición. Pero Uribe los terminó extraditando. O sea, traicionó a los paramilitares que tanto lo habían apoyado. Pero Uribe, ¿para qué iba a requerir paramilitares si ya tenía miles de soldados y tenía todo el dinero del Plan Colombia para derrotar a las FARC y a lo que quedaba del ELN? Entonces, Uribe mató 2 pájaros con un tiro. Bueno, o como diría el Chapulín Colorado, mató 2 escopetas con un pájaro. ¿Qué hizo Uribe? Limpió su pasado
extraditándolos, porque no solamente los silenció, como en la actualidad silenciaron a Tontoniel, el del clan del Golfo. Entonces, Uribe los extraditó. Por ahí derecho se hizo ver fuerte ante ellos y ante la opinión pública. Y no solamente los extraditó, sino que los silenció. Pero de todas formas están hablando desde allá, ¿no? O Don Berna está Y Mancuso ambos están en la audiencia. son de la extrema derecha, pero ¿por qué están hablando ahora? Porque saben que Uribe los traicionó. Porque Uribe, en el pacto de Ralito, Uribe les prometió que no los iba a extraditar. Pero ustedes saben que uno tiene que ser crítico y yo creo que Uribe no lo hizo de mala fe. Les voy a decir por qué. Porque Uribe se montó aprovechando el fracaso del Plan Colombia con Pastrana. Porque es que, a ver, el Plan Colombia era un dinero para combatir el narcotráfico, pero acá se creía que los únicos narcotraficantes eran las FARC. Entonces, los Estados Unidos presionaron a Uribe para extraditar a todo narcotraficante. Entonces Uribe quedó entre la espada y la pared, porque en campaña le había prometido a los paramilitares que negociaran con él que no los extraditaba. ¿Ustedes creen que donde Don Berna, Mancuso y todos los jefes paramilitares supieran que Uribe los iba a extraditar, hubiesen negociado las huevas? Estoy seguro que no. ¿Quién va a querer estar en una cárcel gringa y como tratan de mal los gringos a los prisioneros que son narcotraficantes? Porque es que ellos iban para allá no por paramilitares ni por guerrilleros, por narcotraficantes. Pero yo no soy uribista, pero aquí sí defiendo a Uribe por una razón, porque es que, a ver, Uribe les prometió en campaña, e incluso estando ya como presidente les prometió que no los iba a extraditar. Pero Estados Unidos le dijo, los tiene que extraditar, porque es que la plata del Plan Colombia tiene que ver. Entonces, a Uribe le pasó lo mismo que a Fidel Castro con el Che Guevara. El Che Guevara se puso a hablar mal de los soviéticos y a aliarse con los chinos cuando los chinos se salen del Pacto de Varsovia como observadores. Entonces el Che Guevara se fue a decir a China que los soviéticos eran igual de imperialistas que los gringos. Entonces ya el Che Guevara mismo declaró su muerte, porque la Unión Soviética le dijo a Fidel Castro, gracias a usted, usted soporta los bloqueos y las sanciones de Estados Unidos. Y nuestra presencia en Cuba representa $1 millón anuales para usted. Usted verá a Fidel si elige entre el Che Guevara o nosotros. Y Fidel dijo, pues, ustedes, mandó al Che Guevara a África para que lo mataran. Ey, sos ministro de Economía, pero andate para Cuba, andate para África, que hay que hacer la revolución marxista. Y fue para allá. Pero a Fidel Castro le falló el plan, porque allá había un montón de vudú y el marxismo no les importaba porque vivían ebrios. Entonces, allá no lo logró hacer matar. Y el Che Guevara se quería devolver para Argentina. Y Fidel dijo, no, para Argentina no, para Bolivia, porque allá hay un dictador de extrema derecha que es patrocinado por la CIA y tenemos que tumbar ese dictador de Bolivia. Y allá el Partido Comunista de Bolivia te apoya. El Che Guevara se fue para Bolivia y cuando llegó con unos mercenarios chinos, el Partido Comunista le dio la espalda y al Che Guevara le tocó huir al monte. Huyó casi un año, lo capturaron, lo tuvieron retenido unos días, lo torturaron y el presidente boliviano no le tuvo paciencia y lo mandó matar. Y la CIA se enojó con el presidente boliviano porque la CIA creía que con unas técnicas de tortura de pronto le sacaban más información de Fidel. Pero dicen las fuentes que el Che Guevara no quiso traicionar a Fidel y que el gobierno boliviano desobedeció a la CIA. Entonces, lo mismo que le pasó a Fidel Castro con el Che, le pasó a Uribe con los paramilitares, los tuvo que traicionar. Entonces, ¿qué pasó con Carlos? Carlos se dio cuenta que Uribe estaba extraditando a los otros. Y Carlos tenía una hija que tenía una enfermedad médicamente muy extraña. Que ese era el gran talón de Aquiles de Carlos. Y solamente un médico alemán podría salvar a la niña de él. Entonces, Carlos Castaño se quería ir. Entonces,
Al escondido de Vicente y de los paramilitares, Carlos Castaño estaba negociando denunciar a los demás paramilitares, incluyendo al hermano de él que era Vicente, con tal de él quedar en el exilio en Alemania y zafarse de todo. Pero Vicente lo descubrió y lo tuvo que mandar a matar. Lo extraño fue que apenas mandaron a matar a Carlos, Vicente se desapareció del mapa y nunca ha aparecido el cadáver de Vicente. Entonces miren qué familia tan bonita, miren. Fidel mató a la hermana por lesbiana, Carlos mató a Fidel por matar a la hermana y por no manejar bien la plata de las autodefensas. Vicente mató a Carlos porque los iba a traicionar. Y a Vicente, según las teorías conspirativas del Jarque de la Fiscalía, a Vicente lo mataron los que mataron a Carlos. O se lo llevaron para Alemania y allá está. Esa es la otra. Pero el cuerpo de Vicente jamás apareció. Y ahí llegó esa escuela de paramilitarismo. La escuela del MAS quedó destruida con la destrucción del cartel de Medellín. Por eso los paramilitares quedaron sin cabeza ideológica. Hombre, yo creo que se ve cuando se fue la gente. No, mentiras, hablando seriamente, yo creo que a Vicente lo mataron los mismos paracos. Porque es que Vicente no era tan estratega como Fidel, ni como Carlos, ni tan rico como Vicente. Lo que pasa es que cualquier cosa que digamos de Vicente es teoría conspirativa. Es que Vicente Castaño es el gran enigma de la historia del paramilitarismo en Colombia. Lo cierto del caso es que al quedarse sin cabezas, se quedaron sin Mancuso, sin Don Berna, sin Carlos, sin Vicente. ¿Qué hicieron los paramilitares? Se volvieron bandas criminales en los barrios, montaron el Clan del Golfo, montaron las Águilas Negras. Eso fue lo que hicieron, se volvieron bandas criminales de microtráfico de drogas. Ese Clan del Golfo que nos tuvo en paro armado unos días, que ustedes ya lo conocen, viene de esos ex paramilitares que hicieron la paz con Uribe. Pero decían los antiuribistas, hombre, uno hace la paz es con los enemigos. Por ejemplo, Santos, enemigo de las FARC. Pero Uribe nunca fue enemigo de las AUC. O sea, nunca las autodefensas unidas de Colombia o los paramilitares declararon a Uribe como objetivo militar, como si lo declararon las guerrillas. Entonces, dicen los antiuribistas que lo que hizo Uribe con los paramilitares fue un pacto entre amigos, pero que Uribe los traicionó por presión de los gringos. Entonces, al quedarse los paramilitares sin esos grandes ideólogos, se volvieron bandas criminales, y ahí están todavía como bandas criminales, pero hacen lo mismo que hacían las milicias hasta 2002, que erradicaron a todas las milicias que había en ciudades como Medellín. Entonces miren, Álvaro Uribe Vélez lo hizo todo de una manera tan inteligente, porque miren, usó a los paramilitares para exterminar a los milicianos guerrilleros. Una vez en el poder, les ofreció el proceso de paz, siendo amigo de ellos, con la promesa de no extraditarlos. Los extraditó. Entonces se libró de ellos y se limpió. Pero es que Colombia tiene 300.000 militares, o sea, si vos tenés 300.000 militares a tu servicio, ya no requerís los paramilitares. ¿Para qué? Y si es para hacer trabajos sucios, para eso hay sicarios. Si es para matar testigos o jueces, para eso hay sicarios. Entonces, Uribe hizo 4 conquistas en el 2002. 1, hizo una conquista ideológica, porque satanizó a toda la izquierda. O sea, Uribe decía que toda la izquierda era cómplice de las FARC. Los estudiantes que protestaban aquí en la Universidad de Antioquia y en la Nacional, pequeños terroristas de las FARC. Los defensores de derechos humanos y de ONGs, terroristas de civil. Los profesores de universidades del Estado y antiuribistas, adoctrinadores de terroristas. Los medios de comunicación antiuribistas como el Canal 1, medio de propaganda de los terroristas. O sea, Uribe tuvo la maestría y la magia y también la mafia
de aglutinar en un solo grupo a todos sus enemigos. Entonces, Uribe es el que inventa conceptos como terroristas de civil, o los reinventa, pero ya para el siglo XXI. Es el que inventa el concepto de no los mataron por estar recogiendo café, para justificar los falsos positivos. Uribe logra concentrar 3 poderes y medio de los 4 poderes. Entonces, ¿qué hizo Uribe? Aprovechándose del fracaso de Pastrana y de la mala prensa que tenía las FARC al convertirse en una narcoguerrilla, Uribe conquistó, ganando en primera vuelta, el poder ejecutivo. Uribe tenía mayorías en el Congreso, que entre otras cosas la mayoría terminaron condenados por parapolítica, por denuncias de personajes como Robledo, como Gustavo Petro y como Iván Cepeda. Entonces, tenía el poder ejecutivo, tenía el respaldo de Estados Unidos con el Plan Colombia y con las 7 bases militares que metió aquí. Con eso Estados Unidos no le iba a joder por su pasado con el cartel de Medellín. Tenía más de la mitad del Congreso, más de la mitad. Tenía los medios de comunicación principales a su favor, de hecho todavía los tiene a su favor en su mayoría. Tenía a RCN y a Caracol. En esa época no existía Beto Coral, no existía Lalis, no existía Aquí Noticias, no existía Levi Rincón. En esa época era RCN y Caracol. Cualquier noticia falsa era muy fácil de meter. Entonces, autoatentados y todo se lo sacaban a las FARC. Entonces, era muy fácil desprestigiar más a las FARC. Y con la GDIS política, Uribe, al menos en el 2006, Uribe logra conquistar el 4.º poder. O sea, en el 2006, Uribe logró manejar los 4 poderes con este dedito. Se libró de los paramilitares, y aparte de que se libró de ellos, y los poquitos que quedaron por ahí quedaron como bandas criminales y los dejaba quietecitos, porque él se concentró solamente en matarla a las FARC. Entonces, Uribe tenía, en el 2006, tenía los 4 poderes a su servicio. Tenía la presidencia, la mayoría del Congreso, todo lo que él hacía como proyecto de ley se lo aprobaban porque eran mayoría. Tenía los medios más importantes lamiéndole suelas. Tenía a RCN y a Caracol diciendo: no, es que Chávez es el terrorista, Chávez es el dictador, Uribe es el mejor presidente que hemos tenido, es el más pinta, es el que nos salvó de la guerrilla, es el que hizo que no hay tanto secuestro, es el que hizo que la gente volviera a las finquitas. Uribe se volvió un producto de marketing muy exitoso. Y logró cambiar la Carta Magna del 91 para reelegirse, pero con soborno. Busquen en Google qué es la GDIS política por Gidis Medina. Gidis Medina fue una parlamentaria a la que Uribe le pagó para que votara a favor de la reelección. Y también está un señor Teodorindo. Busquen en Google GDIS política. Ya casi nadie habla de eso, porque es que este país no tiene memoria histórica. Y miren, en cada escándalo había un pez flaco que pagaba por Uribe. Entonces, en el escándalo de las chuzadas del DAS, pagó cárcel Noguera. En el escándalo de agroingreso robo seguro, pagó cárcel André Felipe Arias. En ese escándalo de la GDIS política también pagó Sabas Pretel. En los escándalos de paramilitarismo pagó el hermano Santiago y el primo Mario. Entonces, el man sabe que la entidad que puede acusar a Uribe es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero era uribista. La Procuraduría que podía atacar a los alcaldes y los gobernadores de Uribe, la Procuraduría, uribista. La Fiscalía, uribista. La Corte, uribista por la mitad. Porque perdió ya del todo la Corte. Pero cuando él era presidente, la mitad de la Corte estaba con él. Por eso es que él logra reelegirse, también con la complicidad de la Corte. Pero había un sector de la Corte que no lo quería, que era el sector en donde estaba Carlos Gaviria. Ese sector de la Corte no lo quería a él. Y esa fue
la parte que salvó la democracia en Colombia, porque él se iba a reelegir otra vez. Después de 6.402 falsos positivos, él se iba a reelegir otra vez. Y se hubiera reelegido cagado de la risa. Sí. ¿La noticia de qué? Eso empieza a salir por unas denuncias del año 2008, 2009, 2010. Sino que al principio se creían que eran poquitos. Al principio se creía que eran 10, 20. Luego se decía que 1000, después 2000. Y ya la cifra van 6.402. Una cosa de locos. El tema con los falsos positivos fue que Uribe le echó toda la culpa a los militares rasos. Y Santos también. O sea, Santos y Uribe se limpiaron y dijeron que eran unas manzanas podridas. Es más, de todos los escándalos que tuvo Uribe, el único que menciona en su autobiografía No hay causa perdida del año 2012 es el de los falsos positivos. Y él dice que es un conjunto de crímenes atroces, pero que él no tuvo nada que ver. Pero Uribe sí tuvo que ver, porque es que él puso una política de recompensas. Y con esa política de recompensas llenó de usura a las fuerzas militares. Es como decir que los falsos positivos de Venezuela no son culpa de Chávez o de Maduro. Y además que hubieran sido 100 falsos positivos, pues bueno. Pero en Israel hubo 10 y metieron a la cárcel al ministro de Defensa. Y aquí lo volvieron presidente, a Santos. Entonces miren lo delicado que fue eso. Y en la historia de Colombia no hay un escándalo tan grande. Aquí, en este libro, también quiero que miren lo que hablamos de los falsos positivos.